Y ese señor, bueno. Muy buenos días, bienvenidos a Café Innova de la CENACIT. Antes de iniciar, les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. Durante el evento, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat que está habilitado en esta plataforma, las cuales serán respondidas en la parte final del evento. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la serie Café Innova, iniciativa de la Dirección de Innovación de presentar las nuevas convocatorias, aclarar dudas sobre cómo aplicar a las mismas y también son espacios para divulgar información relevante de los avances en materia de tecnología, de innovación y emprendimiento. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @CENACIT para conocer los próximos eventos. El tema central del Café Innova del día de hoy es el Gen Innovador. Extendemos un cordial saludo a nuestros panelistas, la doctora Milena Gómez Cedeño, secretaria nacional adjunta y directora de Innovación Empresarial de la CENACIT, al ingeniero Alejandro Carbonell, director del Centro de Innovación de la Fundación Ciudad del Saber, y a la doctora Yarisa Palma, investigadora de la Dirección de Gestión y Transferencia de Conocimiento de la Universidad Tecnológica de Panamá. Para iniciar este evento, tendremos un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Milena Gómez Cedeño, secretaria nacional adjunta y directora de Innovación Empresarial de la CENACIT. Adelante, doctora. Puede encender su micrófono, doctora. Muchas gracias, Silvia. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos a nivel nacional e incluso internacional. Estoy viendo un poco los mensajes de buenos días y de bienvenida a este café. En nombre de la CENACIT, quiero darles la más cordial bienvenida a este Café Innova que hemos denominado el Gen de la Innovación. ¿Y por qué el Gen de la Innovación en estos momentos? En cuanto Panamá y el mundo se enfrenta a uno de los desafíos multidisciplinarios más grandes, que es la reactivación económica, recuperar esos empleos, generar otros nuevos y principalmente aquellos países que han podido responder en estos momentos de crisis mundial son aquellos países que tienen fortalecido su sistema de innovación. Y realmente han habido muchas maneras en que las empresas, y existen estudios científicos post pandemia, que han hablado de cómo ha reaccionado el ecosistema de las empresas. Muchas se han adaptado a la demanda de los servicios, otras han optimizado para satisfacer las demandas del cliente que cambiaron la demanda y cambió la oferta. Otros marcaron una tendencia pionera, ¿ya?, para resolver los problemas. Es evidente que en estos momentos la importancia de la tecnología, la importancia de la transformación digital, pero sobre todo el rol que ha jugado la innovación ha sido fundamental para la creación de nuevos modelos de negocios y de empresas para dinamizar en estos momentos, que una de las claves es fortalecer esa cultura de innovación y que las empresas tengan una estrategia de innovación sostenida. Lo que hoy hemos denominado como el gen de la innovación, lo hemos querido ver como esa, que algunos autores hablan de esa analogía genética sobre la innovación. Realmente, ¿cuáles son esos rasgos transmitidos por los genes que determinan perfiles o habilidades personales que están presentes en la innovación? ¿Ya? Un poco, ¿cómo son esas características de los ejecutivos más innovadores en donde son capaces de asociar conceptos que no parecen tener relación, cuestionan, observan, experimentan,
y se relacionan con todo tipo de personas que tienen un input en perspectivas distintas. Realmente para la innovación también es importante tener ese ambiente propicio, impulsado por políticas públicas adecuadas, acceso a la capacitación como espacios que hoy estamos teniendo de reflexión, financiamientos como los que la CENACID, a través de muchas de nuestras convocatorias, brindamos y su acompañamiento. En realidad, queremos darle las gracias a Alejandro Carbonell y la doctora Yaritza Palma, que hoy nos van a abordar desde ese enfoque del gen de la innovación, ¿ya? Para poder nutrir y generar estos espacios de interacción. Sin más, pues me queda agradecerles a todos por acompañarnos hoy, poder también exhortarlos a participar o estar pendiente de las próximas convocatorias que vamos a estar impulsando para todo el ecosistema de emprendimiento y de innovación de la CENACID, con transformaciones importantes en ellas, con los cuales los invitamos a que estén muy atentos. Aproximadamente unas 2 semanas vamos a estar lanzando estas nuevas convocatorias y pues sin más los dejo pues para reflexionar en el día de hoy en el webinar El gen de la innovación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Milena. En este momento vamos a presentar un video de la CENACID y de la Dirección de Innovación Empresarial. Panamá es un punto clave para la investigación científica mundial, un hub tecnológico y digital. En la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACID, preparamos a nuestra nación para enfrentar los retos científicos y tecnológicos del presente y el futuro. Panamá necesita una educación de excelencia en áreas de ciencia, tecnología, química, física y matemáticas. La CENACID fomenta la calidad de la educación en Panamá. En alianza con el Ministerio de Educación, apoyamos en la capacitación de los docentes e incentivamos las vocaciones científicas en la niñez panameña a través de diversas iniciativas como los clubes de ciencia, la Feria Científica del Ingenio Juvenil, el programa Pista de Seguimiento de Talento, la competencia de robótica RoboCup Junior, el programa Jóvenes Científicos, entre otras. A nivel nacional, acercamos el conocimiento a la sociedad con cientos de infoplazas que son centros de acceso a Internet, permitiendo así que estudiantes y personas en áreas de difícil acceso puedan desarrollar sus capacidades tecnológicas. Apoyamos la formación profesional de los panameños. Becamos a miles de panameños para que realicen sus estudios de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado en áreas científicas y tecnológicas en reconocidos centros de excelencia, generando de esta manera recurso humano de alta calidad que ayuden al desarrollo de nuestro país. A su vez, fortalecemos los programas científicos y tecnológicos de las universidades nacionales con el fin de elevarlos para que sean centros de excelencia a nivel internacional. Fortalecemos la capacidad nacional para realizar investigación científica de excelencia, generar conocimiento y facilitar la transferencia de tecnologías. Otorgamos fondos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico a través de convocatorias públicas en donde los investigadores panameños compiten por fondos para el desarrollo de proyectos de investigación de gran relevancia para la solución de problemas de la nación. Distinguimos a los investigadores panameños e incentivamos su producción científica por medio del Sistema Nacional de Investigación. Trabajamos en la creación de centros de investigación para seguir generando conocimiento de clase mundial. Promovemos la innovación como factor principal de la competitividad del país. Realizamos actividades de networking y capacitaciones para estimular la generación de nuevas ideas en los emprendedores. A través de convocatorias públicas, otorgamos financiamiento de capital semilla para nuevos emprendimientos, así como fondos para la innovación empresarial y el escalamiento de un negocio, promoviendo el conocimiento y la creatividad como pilares de una nueva economía panameña más competitiva y sostenible. Premiamos a las empresas más innovadoras del país a través del Premio Nacional a la Innovación Empresarial en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Apoyamos la generación de patentes con el fin de convertir a Panamá en un centro de creación de tecnologías.
La curiosidad nos inspira a desarrollar ciencia, tecnología e innovación, que son las claves para el desarrollo de nuestro país. La CENACIT concentra sus esfuerzos en la construcción del Panamá del mañana. Participa del conocimiento, aplícalo y sé parte del futuro. Y después de ese video informativo sobre todo lo que se hace en la CENACIT, vamos a iniciar entonces la presentación del ingeniero Alejandro Carbonell con el tema pensamiento innovador. Adelante, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a la doctora Milena y a la doctora Yarisa y, por supuesto, a Carol, que me extendieron la invitación para presentar el día de hoy este tema que me encanta porque, bueno, yo tengo un poquito de contexto rápidamente mientras me pongo la presentación mío. Yo soy emprendedor desde hace ya 6, 7 años, pero también soy director actualmente del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber. Entonces, el tema de la innovación me apasiona y me he dado cuenta a través del tiempo que a veces la diferencia entre, por ejemplo, un emprendedor, un emprendimiento que puede llegar a ser exitoso o no, sí recae en el mismo emprendimiento del producto, pero antes de eso recae en la persona, en ese pensamiento que tiene la persona, ese pensamiento creativo, pero también ese pensamiento innovador que puede tener. Entonces, para hoy quería traerles un poco sobre qué es el pensamiento innovador y cómo lo pueden utilizar ustedes como personas en sus vidas o como personas en sus trabajos. Todos los que estén escuchando acá, que trabajen en una organización, que sean mandos medios o gerentes o directores de organizaciones o que vayan a tener su propia empresa, por ejemplo, les funciona muchísimo este tema del pensamiento innovador. Para poder entender qué es el pensamiento innovador, primero necesitamos saber qué es la innovación. Hay muchas definiciones de innovación, pero esta es una de las que más me gusta por la Fundación Cotec para la Innovación, que dice que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Paremos un momento aquí para entender esto. Todo cambio. A veces pensamos que no, es que yo no puedo innovar porque mi empresa o mis ideas no son de tecnología, yo no soy bueno para la tecnología. No importa. Mientras que sea un cambio que está basado en conocimiento, va en el buen camino de la innovación. Entonces me dirán, pero en conocimiento, pero es que yo no soy experto, yo no he estudiado todavía mi tesis, yo no he estudiado mi maestría, mi doctorado, ¿cómo puedo hacer una innovación? No importa, ese es un tipo de innovación que está basada en ese conocimiento científico, que es muy buena y es necesaria, pero también puede ser basada en el conocimiento de ustedes, empírico, lo que han vivido o en el conocimiento del entorno. Y por supuesto, y una de las partes más importantes es que genere valor. Y aquí no necesariamente, como puse ahí, no solamente económico, no solamente es valor de plata, sino un valor a las personas a las cuales estás impartiendo esta innovación. Puede ser que estás ahorrándoles tiempo, estás ahorrándoles esfuerzo, estás ahorrándoles dinero a alguien. Mientras que genere valor, ese cambio basado en el conocimiento es innovación. Entonces, habiendo entendido qué es el pensamiento innovador, qué es la innovación, el pensamiento innovador es esa habilidad de crear nuevas ideas y maneras novedosas de solucionar problemas. Y aquí vamos a ver a lo largo de la presentación, les puse algunas palabras en otro color para que se enfoquen en esas palabras y se tienen que acordar de algo. Nuevas ideas para solucionar problemas. No se trata de, soy un inventor y creé algo que se me salió de la mente, una creatividad, porque no es suficiente la parte de la creatividad. La creatividad es parte de eso. Es ser creativo y ser flexible, pero también cómo yo uso esa creatividad para solucionar problemas. Es una nueva forma de ver las ideas o situaciones desde otras perspectivas, nuevas perspectivas, y luego hacerlas realidad. Y aquí le puse de vuelta en otro color. Nuevas perspectivas y realidad. Cómo yo me paro a ver un problema desde diferentes puntos de vista y encontrar diferentes soluciones. Y lo más importante es la implementación. Si no, se queda solamente en una idea creativa. El pensamiento innovador nos permite al final del día resolver problemas. Tanto problemas sencillos como problemas complejos. Y aquí le puse un ejemplo muy básico
que por ejemplo ustedes están en su casa y ustedes quieren clavar un clavo, haga la redundancia, con un martillo, no se quieren lastimar el dedo y dicen, ¿cómo puedo resolver este problema? Es un problema básico, sencillo, nadie se va a morir por este problema porque pudieran no hacerlo, pero entonces se les ocurre, ¿qué tal si utilizamos la peinilla para agarrar el clavo y lo martillamos y así no me pego? Ese es tener un pensamiento innovador. Como yo invento de una manera creativa y soluciono. O un problema más complejo, digamos que ustedes van en camino, van a la playa, ustedes van en el carro, están llegando ya a Coronado, a Gorgona, lo que sea, y el carro se les para, empieza a salir humo. Y cuando abren el capó del carro se dan cuenta que ese tubo donde salía el escape está dañado, tiene un hueco. ¿Qué hacen? Llevamos a la grúa, nos desesperamos, estábamos tan cerca, vamos a llegar no vamos a llegar a la bomba, pero el pensamiento innovador es el que te permite pensar y decir, oye, ese tubo es del mismo grosor de la lata de Pringles que estamos comiendo. Y si lo utilizamos ahí, ¿será que aguanta hasta la bomba? Entonces empiezas a pensar en maneras de implementar. No les recomiendo que hagan esto necesariamente, pero es un ejemplo de cómo ustedes pueden ir pensando de manera innovadora para resolver problemas. ¿Qué beneficio nos trae tener un pensamiento innovador? Para las personas, pues primero que todo nos ayuda a inspirarnos, nos ayuda a experimentar, a tomar riesgos para encontrar soluciones creativas. Al final del día es como un ejercicio mental en el cual vamos creando nuevas soluciones y utilizando nuestro cerebro y nuestra creatividad para cada vez poder crear más soluciones creativas. Y en las organizaciones, nosotros como empleados o dueños de una organización, nos permiten crear una cultura ágil, creativa y de trabajo en equipo que ofrece resultados netamente superiores. Cuando nosotros promovemos el pensamiento innovador en nuestras organizaciones, nos permite que todo se eleve, que todo el mundo pueda pensar maneras diferentes de solucionar problemas. Versus si nosotros no la promovemos y al contrario la castigamos, por ejemplo, organizaciones que dicen, no, aquí los únicos que pueden dar las respuestas son los gerentes o no, ese no es tu puesto. Eso limita el pensamiento innovador. Entonces, ¿cómo aplicamos el pensamiento innovador en nuestras vidas y cómo aplicamos el pensamiento innovador en nuestras organizaciones? Son 3 pasos y abajo le puse 3 iconos que quiero que se les guarden. Esta es una técnica mnemotécnica. ¿Cómo se les guarda los 3 pasos del pensamiento innovador? El primero es el logo del signo de interrogación, el segundo es el loguito ese del foco y el tercero es un cohete. ¿Por qué? Porque el primer paso se trata de escuchar, de entender cuáles son esos problemas y oportunidades. ¿Y escuchar a quién? Escuchar a las personas, empatizar con las personas, ponernos en los zapatos de las personas. Estos tips o estas maneras de cómo aplicarlos aplican para todo, para su vida, pero también si ustedes quieren ser emprendedores, emprendedoras, estos son los pasos del emprendimiento. ¿Cómo escucho primero a las personas y empatizamos con ellos? ¿Cómo identificamos esos problemas y oportunidades que hay? ¿Cómo vemos más allá y vemos en nuestro entorno y decimos, oye, esto puede ser un problema para resolver? ¿Cómo observamos el entorno? A veces son situaciones que nos pasan a nosotros, pero a veces simplemente situaciones que vemos que podemos solucionar. Entonces, el primer paso es escuchar. El segundo paso es crear, que es por eso que le puse el simbolito del foco. Es como yo empiezo a crear ideas. ¿Cómo busco soluciones a los problemas? Ya definimos los problemas, ahora buscamos esas soluciones a los problemas. ¿Cómo generamos muchas ideas desde diferentes perspectivas para poder encontrar esas soluciones? Y aquí es importante la palabra perspectiva. La palabra perspectiva quiere decir que no vamos a pensar como, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, no solamente voy a pensar como ingeniero industrial. Si yo quiero resolverle un problema a, por ejemplo, una madre de familia, me tengo que poner en los zapatos de la madre de familia. A un estudiante, me tengo que poner en los zapatos del estudiante. Y en esta fase se trata de generar ideas, de ir y generar mucha cantidad de ideas para después escoger. Utiliza tu conocimiento pasado y la observación. Y aquí quiero regresar un poco a la definición de innovación, donde hablábamos que la innovación es ese cambio basado en conocimiento. Es importante en esta fase de crear ideas basarnos en conocimiento, de estudios, basarnos en conocimiento que nos ha pasado, empírico, y también basarnos en la observación que vamos viendo de las personas a las que queremos resolver el problema o el entorno en el cual queremos resolver el problema. Y la tercera parte se trata de hacer. Es la parte de acción. Por eso que ponemos un cohete, porque es el lanzamiento del cohete. Eso lo utilizamos mucho en la jerga de emprendimiento. Es como lanzamos lo que sea que estamos haciendo.
Entonces, esta parte de acción, empezamos con analizar y definir esas soluciones que mejor se ajusten. O sea, de todas esas soluciones que creamos en el paso anterior, definimos con cuál nos vamos a quedar. Implementamos esa solución, y aquí resalto la palabra implementar. De nuevo, no se pueden quedar en la organización, no se pueden quedar solamente en, yo tengo muchas ideas, sino cómo vamos a la acción, cómo pasamos a la implementación. Y por último, cómo revisamos esos resultados y regresamos atrás. Entonces es todo un ciclo continuo de escuchar, crear y hacer, escuchar, crear y hacer. Revisamos y regresamos hacia atrás. Y esto es una versión simplificada del proceso de Design Thinking, que es el proceso que utilizamos en emprendimiento para cualquier tipo de emprendedor. El proceso de Design Thinking básicamente es esto mismo, pero ampliado un poco más. Son 5 pasos. Los pasos son, la primera parte es empatía, que de nuevo es escuchar a las personas que tienen los problemas, definir cuáles van a ser los problemas, idear cuáles van a ser la solución, prototipar, escoger una solución e implementarla, y testeo, que significa regresar y ver si funciona o no. Y arribita les puse esa gráfica, que son como triángulos, porque cada fase tiene un tipo de pensamiento. Cuando estamos empezando con la fase de empatía, es un pensamiento divergente. Tenemos que empezar a ver cuáles son los diferentes problemas. Es un pensamiento amplio. Vamos pensando y diciendo, ¿qué problemas pueden tener mis colaboradores? ¿Qué problema puede tener mi empresa? ¿Qué problema pueden tener las personas? Es un pensamiento divergente. Y luego vamos convergiendo. Vamos definiendo cuál es el problema que vamos a atacar. Bueno, de todos esos problemas yo creo que este es el problema que tenemos que resolver. Y luego vamos a la parte de ideación y nuevamente se pone un pensamiento divergente. Recuerden que les dije, generar ideas. Vamos pensando hacia afuera de vuelta. ¿Qué soluciones pudiéramos crear para poder resolver este problema? Y luego vamos a prototipar. Nuevamente es un pensamiento convergente. ¿Cómo vamos escogiendo una sola solución para probar? Y por último, la parte del testeo. Entonces, aquí vamos viendo esa similitud entre cómo genera un pensamiento innovador como persona y cómo yo utilizo eso, por ejemplo, para crear una empresa a través de un proceso como el de Design Thinking. Entonces, ya sabemos cómo se aplica, pero ahora, ¿cómo desarrollamos ese pensamiento innovador? Vamos a dividir esta parte de la presentación en 2. La primera es cómo vamos a desarrollar el pensamiento innovador en las personas, y luego lo vamos a ver en las organizaciones, para aquellos de ustedes que tienen organizaciones, que trabajan en organizaciones o que están creando sus propias empresas. Como personas, uno de los tips, o el primer tip, es combinar 2 o más ideas diferentes. Aquí se trata de ir experimentando con nuestra creatividad, e ir desarrollando esa creatividad. Debemos crear conexiones entre ideas, situaciones o elementos y combinarlas para crear algo nuevo. Este es un ejercicio súper divertido que yo utilizo con todos mis estudiantes cuando enseño temas de creatividad, porque va desarrollando ese pensamiento creativo. Cómo yo agarro 2 ideas diferentes, cómo yo mezclo 2 ideas. Y así nacen las mejores ideas. Imagínense el iPhone, cuando se creó el iPhone por primera vez, era una combinación de un celular, de un teléfono normal y del iPod, por ejemplo, y de otras cosas, pero sobre todo esas 2. Entonces, si se fijan en su alrededor, la mayoría de las cosas han sido combinaciones de 2 o más ideas. Entonces, hacer ese ejercicio de combinar va a ir desarrollando su mentalidad innovadora. Y les pongo una tarea en esto. ¿Cómo podríamos traer un acercamiento exitoso de una parte de nuestra vida, por ejemplo, un hobby, en otra, por ejemplo, el trabajo, o, por ejemplo, de otra industria en la que han trabajado? Por ejemplo, si a mí me gusta, qué sé yo, pintar, y pintar es un hobby para mí, ¿cómo yo llevo el tema de pintar, de la pintura, a mi trabajo? Y en mi trabajo yo tengo que crear ideas, pero no sé cómo crear ideas porque no tengo un sistema. Pero si utilizo lo que yo hago cuando pinto, yo miro el canvas, miro el lienzo en blanco y me imagino de una vez voy escogiendo los colores. O sea, ¿cómo yo mezclo eso? El hecho de esforzarse para tratar de mezclar 2 cosas que parecen completamente diferentes va empezando a desarrollar nuestra mentalidad creativa, nuestra mentalidad innovadora. Otro tip es generar muchas ideas. Y aquí regreso a la parte de creación en el proceso. ¿Cómo yo voy generando muchas ideas? Hacer lluvias de ideas. Y aquí en la lluvia de ideas es importante recalcar que la calidad no es lo que importa. No se trata de tener buenas ideas, se trata de tener muchas ideas. Porque muchas veces esas malas ideas, entre comillas, ayudan a construir las buenas ideas. A veces pensamos una idea disparatada o loca y cuando la volvemos a revisar decimos, wow, espérate, esto si le hacemos un ajuste
pudiera ser algo totalmente increíble e innovador. Entonces es importante generar muchas ideas. Permítete tener esa libertad creativa, no enfocarnos y decir, es que nada más tengo 3 ideas porque esas son las 3 buenas ideas que se me ocurrieron. Rétate a tener 20 ideas diferentes para solucionar un problema. Y aquí les dejo también una tarea. Definan un periodo de tiempo específico para pensar en la mayor cantidad de ideas que puedan. Pueden empezar con un tiempo, por ejemplo, de 5 minutos y vayan retándose. Ok, tengo que solucionar esto. En 5 minutos, ¿cuántas ideas se me ocurren? Y van escribiendo esas ideas. Eso les va a empezar de nuevo a desarrollar esa habilidad de creación. Otro tip es crearse limitantes para aumentar su creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Las limitantes que uno puede crearse pueden ser de tiempo, de recursos, de capacidades o incluso el tipo de las ideas en las que se están enfocando. Por ejemplo, ya dijimos hace un rato que ustedes podían limitarse el tiempo. ¿Cuántas ideas puedo crear en 5 minutos? Pero también pueden limitar los recursos. Ok, gente, equipo, tenemos que resolver esto, tenemos que traer más clientes. ¿Y qué tal si hacemos más marketing? No, vamos a poner una limitante. ¿Cómo traemos más clientes invirtiendo exactamente la misma cantidad de plata? Entonces ahí es donde empieza la creatividad a salir. ¿Cómo hacemos para hacer la misma cantidad de plata? ¿Cómo hacemos para hacerlo en un mes en vez de 5 meses? Esas limitantes son las que te permiten sacar ese lado creativo. ¿Cómo puedes hacer algo, por ejemplo, en la mitad del tiempo? O, por ejemplo, en la mitad del presupuesto, que es lo que esfuerzo a mi equipo, por ejemplo, a hacer a veces. ¿Cómo podemos hacer lo mismo, pero con la misma cantidad de plata? Otro tip es apuntar y gestionar sus ideas. Y aquí es importante porque hay que tener un sistema para recoger y gestionar las ideas. A veces pensamos y decimos que, bueno, estas ideas que se me ocurrieron, no las voy a apuntar porque son una súper idea cuando llegue la próxima semana la trabajo, el fin de semana trabajo, pero a veces las olvidamos y a veces se nos ocurren ideas que no son tan brillantes, entre comillas, y por eso no las apuntamos, pero en realidad tienen ese potencial para hacerlo. Y si las hubiéramos apuntado, hubiéramos revisado nuevamente esa idea en un futuro, quizás hubiéramos podido construir sobre esas ideas. Ustedes no saben cuántas ideas a mí se me han ocurrido que por no apuntarlas, no las he podido ejecutar y luego más adelante lo pienso y digo, wow, si lo hubiera hecho, hubiera podido tener otro emprendimiento, por ejemplo, hubiera podido resolver esto un poco más rápido. Entonces, aquí la recomendación es, intenten apuntar en una nota en su celular o en un cuaderno todas sus ideas y luego repasarlas. Yo tengo como 3, 4 notas en mi celular que dicen, por ejemplo, ideas de tutores en mi empresa, o ideas de Ciudad del Saber, donde trabajo también, o ideas de la vida. Entonces voy apuntando mis ideas ahí, y cada cierto tiempo voy regresando y leo y que, wow, esta idea estaba bien loca, o wow, esta idea está buena, ¿qué tal si la podemos ejecutar? Entonces un poco los reto a que apunten esas ideas, creen ese sistema de ir apuntando esas ideas para luego revisarlas, no dejarlas ahí solamente en la mente ni en el papel. Otro tip es tomarse un tiempo lejos del escritorio. Aquí es importante recalcar que muchas veces la inspiración llega cuando no la estás persiguiendo. A veces tenemos como tiempos límites, ¿no? Tenemos que crear esta idea, nuestros jefes o nuestros compañeros, nuestros clientes nos han pedido solucionar algo y tenemos que solucionarlo para hoy, para mañana, lo que sea. Y a veces nos ponemos en el escritorio, en el puesto, en nuestro puesto de trabajo o en nuestra casa y ponemos a pensar y no se nos ocurre ninguna idea. Entonces, a veces, esas grandes ideas no ocurren necesariamente en el trabajo. Pueden ocurrir en cualquier lado. Pueden ocurrir en la ducha, cuando hacen ejercicio, cuando lavan los platos, o haciendo algo totalmente desconectado del trabajo. Por ejemplo, en mi caso en particular, las mejores ideas se me ocurren cuando estoy corriendo, lo cual es un problema porque es muy difícil apuntarlo. Tengo que acordarme para cuando termino de correr apuntarlo, pero es el momento donde yo le llamo el estado de flujo. Mi mente está en estado de flujo. Yo voy en automático corriendo y mi mente puede concentrarse y crear en ese momento. Entonces, cada uno de ustedes tiene un momento donde sus ideas fluyen mejor y tienen que descubrir cuál es ese momento y potenciar eso. La recomendación aquí es agendarse esas pausas en la semana. El tiempo lejos no tiene por qué ser espontáneo. Ustedes pueden también decir, ¿sabes qué? El jueves y el sábado yo voy a despejar 1 hora para ir a caminar, para ir a correr, para ir a sentarme a pensar solamente, algo que sea agendado. O puede pasar que no sea espontáneo, puede pasar que no sea agendado, puede pasar que sea espontáneo. Por ejemplo, yo acá en Ciudad del Saber a veces tengo momentos donde necesito ir a pensar y no quiero estar en mi puesto donde la gente me puede distraer. Entonces yo simplemente me voy a caminar y voy y camino por el Parque de los Lagos, camino por cualquier lado y se me van ocurriendo mis ideas. Entonces la recomendación aquí también es dense ese tiempo para poder pensar.
Otro tip es adoptar una mentalidad experimental. Y aquí tiene que ver con el tema de la acción, el tema de la implementación. Porque una idea que no se ejecuta es solamente una idea. Apliquen esas ideas, pónganlas a prueba y evoluciónenlas. Para ser innovador, deben aceptar el riesgo de que la mayoría van a fracasar, pero tienen que probarlo. Propónganse periodos de experimentación de sus ideas. Digan, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar de esta lista de ideas, vamos a ejecutar una de estas ideas. Yo siempre he querido hacer esta idea que tenía súper novedosa, pero nunca he tenido el tiempo. ¿Sabes qué? En agosto, en mis vacaciones, voy a agarrar 2 días para experimentar esa idea. Y créanme, ustedes no se van a arrepentir por haberla hecha, inclusive aunque no funcione. Les he hecho un cuento rapidito, es que cuando yo estaba en la universidad, y ahora lo podemos hablar más adelante con Yarisa, que también es profesora de la UTP donde yo vengo, yo estuve en una feria de marketing, de emprendimiento, y nosotros creamos un producto nuevo, que ahora les puedo contar más de eso, un producto innovador, y ganamos la feria en ese momento. Y me acuerdo que el jurado nos dijo, wow, nos encanta este producto, ¿por qué no lo patentan? Y nosotros, sí, lo vamos a patentar, no sé qué. Se quedó en idea, se quedó ahí. Nosotros hicimos un prototipo, pero se quedó ahí. Como 3 años después, me tocó ver un producto desarrollado de eso mismo, vendiéndolo en una caja en un supermercado. Yo dije, wow, ese pudimos haber sido nosotros y no lo hicimos. No lo hicimos porque quizás estábamos muy jóvenes, no lo hicimos porque no teníamos un pensamiento innovador, sino que teníamos solamente un pensamiento creativo. Entonces, la moraleja aquí es, implementen esas ideas. Traten de crear y de accionarlas. No se queden solamente en la creación, vayan a la implementación también. Ahora, habiendo dicho todo esto para implementar ese pensamiento innovador o desarrollarlo en las personas, vamos a verlo desde el punto de vista de las organizaciones. Y aquí quiero que se pongan en los zapatos o se pongan el sombrero de empresa o de emprendedores. Cuando ustedes tengan sus propias empresas o si ya las tienen o si trabajan en una empresa, porque ustedes son los que pueden ir desarrollando esta cultura innovadora y de pensamiento innovador en todos. La primera recomendación es promover a los miembros del equipo a crear sus propias ideas. Y esto puede ser un tip un poco contraindicativo o podemos decir como que, oye, pero ¿por qué me dices eso? Porque a veces nosotros pensamos, hey, vamos a hacer un brainstorming grupal, vamos a sentarnos todos los del equipo y vamos a pensar. El brainstorming grupal, la lluvia de ideas grupal, tiene muchas ventajas, muchos beneficios, porque permite crear a todo el mundo, pero también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, el pensamiento de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos 6 personas, 7 personas pensando brainstorming, 2 o 3 van a empezar a pensar y los otros 3 o 4 van a quedarse como que, hey, sí, esa es una buena idea, oye, me gusta, te apoyo. Ese es un pensamiento como de colmena, como si fueran unas abejas y todos dicen, vamos a alinearnos. Y la idea no es esa. La idea es aprovechar las diferencias que tenemos. Entonces yo les digo a ustedes, hagan que cada uno de los miembros del equipo genere sus propias ideas por su cuenta y luego compártanlas en grupo. Luego que cada uno tiene sus ideas, nos sentamos a hacer ese brainstorming grupal. Porque ahí es donde vienen las cosas diferentes. Dice, wow, ¿a ti se te ocurrió eso? Nunca se me hubiera ocurrido eso. Y si mezclamos tu idea con mi idea, ¿qué sale? Entonces eso solamente puede salir cuando le damos esa importancia a la individualidad de la persona. Otro tip es buscar siempre maneras de mejorar. Esto se trata de la mejora continua. En cualquier organización es fácil hacer un proceso particular porque así es como siempre se ha hecho. No, es que siempre lo hemos hecho así, esto se viene haciendo hace 6 años, así funciona. La gente a veces dice que si funciona, no lo arregles. Hey, si funciona, puede funcionar mejor. Entonces, animen al equipo a buscar siempre maneras de hacer las cosas más fáciles, más rápido o inclusive con menos recursos, como dijimos hace un rato en el tip para las personas. ¿Cómo hacemos que las personas puedan hacer las cosas con limitantes? ¿Qué pasa si lo necesitamos hacer más rápido? ¿Qué pasa si lo necesitamos hacer más eficiente? ¿Cómo hacemos que las personas lo hagan de esa manera? Y un tip aquí, una recomendación es escoger un proceso que ya está establecido, que se utiliza mucho y pide a tu equipo que den ideas de cómo hacerlo más eficiente o mejorarlo. Aunque el proceso funcione, solamente el hecho de hacer ese ejercicio, de buscar nuevas maneras. No, es que siempre tiene que pasar por contabilidad, luego va para el gerente de área, luego va para el director, luego pasa por contabilidad de vuelta. Porque tiene que pasar 2 veces por contabilidad, porque no puede pasar al final, porque no puede ser en paralelo, porque no podemos tener la misma documentación. Esos son el tipo de cosas que solamente salen si las personas tienen ese pensamiento innovador y ese pensamiento crítico también de dudar y de cuestionar las cosas. Otro tip es aprender de otros departamentos, de otras empresas o inclusive de otras industrias. A veces
la organización entera, la empresa entera o el emprendimiento entero tiene ese pensamiento de grupo, ese pensamiento de colmena. Entonces, si su equipo intenta resolver problemas que otros equipos de la organización ya han resuelto, ¿será que ustedes ya tienen un problema que otro equipo, que otro departamento ya hizo? Ustedes son el departamento de ventas. ¿Será que el equipo de contabilidad o el equipo de finanzas o el equipo de administración o el equipo de marketing tuvo ese mismo problema y ya lo resolvió? Incluso si el problema no era idéntico, pero tenía algo que ver, siempre se puede aprender algo de la manera en la que ellos lo resolvieron. Se trata de escuchar, de ver el entorno y de empatizar con otras personas. Entonces, la recomendación aquí es pedirle a otros departamentos que compartan esas buenas prácticas y esas lecciones aprendidas de los escenarios a los que se enfrentan. Oye, ¿será que ustedes nos pueden presentar aquí cómo resolvieron el problema de que su equipo estaba llegando tarde? Ah, no, es que nos dimos cuenta que la gente llegaba tarde porque era hora panameña y lo que hicimos fue poner una vasija donde el que llegaba tarde tenía que poner $1. Y la gente empezó a no llegar tarde. ¿Y qué hacíamos con esa plata? Comprábamos donas. Ah, qué cool, que no sé qué, vamos a implementarlo. Son esos pequeños detallitos, esas pequeñas ideas que otros tienen que podemos implementar también acá. Otro tip es ser específico en los problemas que tienen los clientes. Y este es un tip especialmente a esos emprendedores que trabajan con clientes o esos departamentos o esos colaboradores que trabajan directamente con clientes. Y es importante aquí llegar a la raíz de lo que realmente buscan los clientes y qué se interpone en su camino. A veces pasa que creemos que tenemos el problema o creemos que entendemos el problema y en realidad no. Hay un dicho que se lo atribuyen a Einstein, no sé si es verdad, pero lo voy a repetir, que dice Einstein que si tuviera 1 hora, 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos en entender el problema y 5 minutos en dar la solución. Porque es verdad, muchas veces no entendemos la verdadera raíz del problema. Y les pongo el ejemplo de mi empresa Tutores. Lo que hacemos es conectar tutores con estudiantes y padres de familia, el tutor ideal. Y ustedes dirían, es que el problema que está resolviendo es que la gente no encuentra un tutor. Pero ese no es el problema. Esa es la manera como lo hacemos. El problema raíz va más allá. El problema raíz va en la manera en que el estudiante no aprendió por su tipo de aprendizaje, por el tipo de enseñanza que le dan, porque necesita otro tipo en el sistema educativo. O sea, el problema va más de raíz. ¿Y cómo yo resuelvo ese problema? Aquí es importante, de nuevo, escuchar y empatizar con sus clientes. ¿Será que ellos quieren un caballo más rápido o simplemente una manera más conveniente de llegar del punto A al punto B? Y aquí hago de vuelta otra frase que no sé si es verdad, pero se la atribuyen a Henry Ford, que Ford decía que si él le hubiera preguntado a sus clientes qué querían, sus clientes le hubieran dicho caballos más rápidos. Porque la gente no sabe lo que quiere. La gente solamente tiene un problema y sabe cuál es su problema, pero no sabe cómo se lo vas a resolver. Y el problema que la gente tenía era que quería llegar del punto A al punto B sin tener que quedar todo dolorido de las piernas, sin tener que limpiar al caballo, por ejemplo. Entonces él se le ocurrió, ¿por qué no utilizamos los vehículos, los carros? Y él no fue el primero, pero él hizo toda una serie de procesos innovadores que lo permitieron ser el más exitoso. Y esta es la recomendación, haz que los miembros de tu equipo que trabajan con clientes, por ejemplo la gente de ventas, compartan esos problemas o esos insights, esos aprendizajes o preguntas que les hacen sus clientes con el resto. Porque aquí es donde valoramos la diferencia de pensamiento de todos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo el resto del equipo pueda aportar ideas innovadoras para resolver ese problema? Otro tip para desarrollar el pensamiento innovador es promover un espacio de trabajo creativo. Y cuando hablamos de esto, se trata de crear esa cultura de innovación, en donde las ideas son exhortadas, implementadas y hasta recompensadas, adoptando el cambio y cualquier oportunidad de mejora. Aquí les decía al principio de la presentación que lo contrario a esto es estas empresas, estas organizaciones que castigan a las cosas innovadoras. No, que este no es tu trabajo, tú no tienes por qué estar dando esas ideas. No, que tú no tienes que hacer eso. Eso es lo peor que puedes hacer porque vas limitando el pensamiento innovador en las personas. Tú tienes que empezar a crear una cultura de innovación. Y aquí los procesos tienen un rol muy importante, pero el ambiente de trabajo también lo tiene. ¿Cómo creamos un ambiente abierto, un ambiente donde se exhorte a las personas a dar sus ideas, se exhorte a las personas a crear? Miren cómo hace Google. Google tiene un sistema en donde el 20% del tiempo de los colaboradores son para que ellos lo dediquen a algo totalmente diferente a su trabajo, que aporte valor a la empresa. Entonces tú dirás, wow, o sea,
un día de cada 5 días de la semana, ellos le van a dedicar algo que no tiene nada que ver por lo que les estoy pagando. Eso es una pérdida. Pues no. Gracias a ese 20%, ellos empezaron a crear cosas innovadoras que no eran lo que les pedían. Y de ahí salió Google Maps, de ahí salió Gmail. Recuerden que Google nació como un buscador y ahora tiene una serie de elementos y muchos de ellos nacieron por colaboradores y empleados que simplemente eran innovadores y quisieron encontrar otro tipo de problemas. Intenten promover espacios para pensar, momentos en el día o días en el mes. Digamos, agarramos el segundo martes de cada mes, es un día donde todo el equipo se sienta a pensar, a crear ideas innovadoras o aprender sobre los demás. Aquí, por ejemplo, en mi equipo, en el Centro de Innovación, yo tengo un equipo de 11 personas, somos 11 en mi equipo, tenemos un día a la semana. Todos los miércoles tenemos algo llamado los Learning Mornings, donde aprendemos de los demás. Entonces es un momento creativo, un momento para que las personas aprendan y puedan también aportar al resto del equipo. Y los exhorto a que hagan lo mismo, que encuentren esos momentos, esos espacios y esa cultura de innovación. Ya estoy casi terminando. Otro tip es arma un equipo diverso. Y aquí hablamos de diversidad de experiencias, de generaciones o inclusive de creencias. Esto, claro, puede traer tensiones creativas, ¿no? Uno puede decir, no, pero es que tengo una persona mayor, una persona más joven, una persona de una religión, una persona de otra, pero eso es precisamente lo que nos lleva a las mejores ideas, porque siempre lo he repetido a través de la presentación, el tema de las perspectivas es lo que hace, perspectivas diferentes es lo que nos hace crear nuevas ideas. Y les doy un ejemplo, en la Ciudad del Saber, en la Fundación, el equipo directivo, somos todos los directores y vicepresidentes de la Fundación. Y a ver, yo tengo 33 años y el profesor Jorge Arosemena está en sus 70. Entonces, ¿cómo tenemos esa diferencia de edad? Y trabajamos perfectamente bien. Y en mi propio equipo, yo tengo personas de 40 y algo años y tengo personas de 20 bajos. Entonces, tenemos personas de diferentes edades, tenemos personas de diferentes religiones, diferentes creencias. Y eso está perfecto, porque todos estamos con una diversidad de pensamiento, pero una misma cultura. Y eso es lo más importante, una cultura de innovación, una cultura abierta, una cultura flexible. Y eso es lo que hay que promover. Intenta contratar personas de diferentes perfiles, experiencias y sobre todo de diferentes pensamientos. Entonces, ya para terminar, vamos a dar con 3 conclusiones. La primera es que la innovación es lo que nos va a mantener competitivos a las personas y a las organizaciones. Y aquí hablando seriamente como personas que están en un mundo laboral, si ustedes no empiezan a generar este pensamiento innovador, esta manera de resolver el problema, porque eso es lo que más valoran las empresas, esa habilidad de pensar por sí mismo y de crear soluciones, ustedes no van a ser competitivos en el mundo laboral y no van a ser competitivos en sus emprendimientos. Tienen que empezar a crear esto. Y de igual manera las organizaciones tienen que generar este pensamiento innovador en sus colaboradores para poder mantenerse competitivos. Y no se trata de innovar una vez, se trata de mantenerse innovando, como yo hago siempre para crear cosas nuevas que solucionen cambios basados en conocimiento que generen un valor. La segunda conclusión es los 3 pasos del pensamiento innovador. Escuchar, crear e implementar. Este es un proceso continuo que siempre tienen que hacer. Cómo escucho en el entorno a mis clientes, cómo creo las soluciones y cómo implemento. No se les olvide la parte de la acción. Y por último, una cultura innovadora requiere de una diversidad de espacios, tanto físicos como de tiempo, un lugar donde podamos ser creativos, pero también un tiempo donde podamos ser creativos y de procesos. ¿Cómo lo hacemos? No se trata de hacerlo a lo loco, se trata de crear este proceso donde yo tengo el 20% de mi tiempo, donde todos los martes, donde todos los días a las 3 de la tarde, un proceso que sea claro para todos. Entonces, bueno, los dejo hasta ahí. Aquí están mis datos por si me quieren escribir, aquí en el Centro de Innovación y nuestras redes también del Centro de Innovación. Y muchas gracias al equipo de Senacit y abrimos entonces al panel. Yarisa. Muchísimas gracias al ingeniero Carbonell por su presentación. Continuamos ahora con la doctora Yarisa Palma, quien nos compartirá sus observaciones y comentarios como moderadora de este webinar. Adelante, doctora Palma. Claro que sí, muchas gracias primeramente a la doctora Milena, a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por habernos invitado de parte de la Universidad Tecnológica de Panamá y muy especial de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento, que es donde laboramos. Excelente presentación, Alejandro, y lo más excelente es
que sabemos que tú pones en práctica cada uno de estos conceptos del pensamiento innovador. Así que yo voy a tratar de hacer un resumen, así a grosso modo, de todos los puntos tocados por Alejandro. Y bueno, desde un principio que la doctora Milena mencionaba acerca de ese pensamiento innovador, si nosotros nacemos con eso, si lo adquirimos, y la buena noticia es que ese gen de la innovación todos lo podemos desarrollar. Hay cantidad de literatura, cantidad de ejemplos como los que mencionó Alejandro durante su presentación, que podemos ir aprendiendo, y él nos dio muchos tips acerca de prácticas que en nuestro diario vivir, manejando, corriendo, decía él, podemos ir desarrollando ese pensamiento innovador. Y saben que aún desde niños, porque fíjense que cuando he escuchado a Alejandro en esta presentación, me venía mucho a la mente lo que es el tradicional método científico que ven todos los niños desde la escuela. Ese pensamiento científico, ese método científico que parte de la observación, de observar, y a partir de ahí se generan los experimentos, y mire que no es más que lo mismo. ¿Cómo surgen las ideas innovadoras? A partir de la observación, a partir de una escucha activa. Eso me recuerda, el año pasado nosotros tuvimos a representantes de la empresa Dell, que es una empresa líder transnacional y una empresa líder también en lo que es el teletrabajo. Y ellos nos compartían tips para el desarrollo eficiente del teletrabajo, y ellos nos decían, pues observar y escuchar de manera activa los equipos de trabajo. Entonces, en ese pensamiento científico que ha sido básico y que la mayoría de nosotros lo aprendimos desde la escuela, también hoy en día evoluciona, como mencionaba Alejandro, hacia el design thinking, que ya es una metodología un poco más innovadora, que es de última generación, pero que parte de lo mismo, que parte de la observación, observar qué problemas están teniendo las personas. Y ustedes saben que acá en la Universidad Tecnológica, en nuestro diario vivir con emprendedores, nos damos cuenta de que muchas veces ellos tienen un expertise y quieren desarrollar una tecnología, y lo primero que le decimos es, tú tienes que ir al mercado y saber si de verdad esa tecnología va a funcionar para los clientes, si eso de verdad es una necesidad, si eso representa una solución para alguien, si vas a tener clientes que quieran comprarlo. Entonces, y bueno, cerrando ese punto acerca de metodologías de innovación, también lo que ha sido la innovación abierta, ¿no? Que fue como un cambio de paradigma, porque antes, pues, la innovación se caracterizaba por ser cerrada en una compañía, los que aportaban las decisiones o el pensamiento, mayormente los directivos, mientras que todo este movimiento de innovación abierta lo que ha traído es tener esa escucha, pues, hacia los colaboradores, que ellos también pueden tener ideas de cómo mejorar, quién más que ellos, para tener una idea de cómo mejorar un proceso, de cómo hacerlo más ágil. Entonces, esa escucha activa, pues, ha traído todo lo que es la innovación abierta, ese pensamiento que implementaron en su momento las grandes transnacionales de computadoras, que en un principio era como el secreto mejor guardado. También para los emprendedores se ve mucho eso, que no quieren mucho divulgar su idea, no quieren ni que las paredes escuchen cuáles son sus ideas. Asimismo se comportaban las grandes empresas de tecnología, hasta que, como bien dijo Alejandro, de dónde surgió el iPhone es una combinación, y estas empresas que hacen chips, que hacen computadoras antes, llevaban todo el ciclo, mientras que después, cuando llegó todo el paradigma de innovación abierta, se dieron cuenta de que si un chip, si un USB podía ser usado por las demás empresas fabricantes de tecnología, pues cuánto crecía su mercado. Entonces, bueno, aterrizando aquí un poco, Alejandro también habló acerca de los retos
buscar siempre maneras de mejorar. Y realmente sí, él mencionaba acerca de aquellos procesos que hacemos y que han dado resultados, pero fíjense, hay cantidad de empresas que por estar dando resultados se durmieron en los laureles. Mencionamos Kodak, Blockbuster, empresas que en su momento no se mostraron abiertas al cambio o no quisieron mejorar, y entonces otras empresas que empezaron a hacer algo mucho más innovador, pues robaron su mercado. Y hablaba Alejandro también de que eso debe ser una práctica inclusive individual, mejorarme a mí misma, quizás mejorar poniéndome retos, y cuando ya logro superar esos retos, pues mejorando esos mismos récords que yo misma he establecido. Él habló también de la generación de ideas, y ahí hay un estudio muy interesante que hizo la consultora McKinsey, en donde ellos se dieron cuenta de que el rendimiento de una empresa tradicional es solamente el 30% del rendimiento de una empresa innovadora. Y ellos en ese mismo estudio decían que los elementos esenciales para innovar es crear espacios de innovación. Y yo creo que todas las empresas grandes, aún los bancos, tienen ese departamento de innovación con estructuras. Nosotros dentro de la Universidad Tecnológica lo tenemos, Ciudad del Saber también, estructuras que invitan al pensamiento, a la generación de ideas. Bueno, y aquí cerrando un poquito, él comentó acerca de Henry Ford, ¿no? Que si alguien le hubiera preguntado qué quería, o sea, jamás el público hubiera dicho, yo quiero un auto, porque no habían sido ideados. Lo mismo los hermanos Wright, que fueron los inventores del avión, fueron ideas. Ellos ni siquiera eran ingenieros, pero ellos, o sea, poniendo a volar un avioncito, dijeron, nosotros vamos a crear los planos y crear toda la tecnología. Y en estos días, el lunes, sintonizaba un webinario de unas incubadoras de Corea, y ellos nos ponían un ejemplo de algo que parece tan tradicional. Era un estudiante que estaba cansado de lavar los platos. Y a partir de ahí tomó una serie de cursos de negocios. Claro que en Corea las universidades tienen miles y miles de estudiantes, así que ustedes se imaginan esas cafeterías. Entonces uno de estos estudiantes creó una empresa, claro, apoyado, él era un estudiante de educación, pero dentro de la misma universidad, apoyado por los ingenieros y por las personas de tecnología, creó las máquinas, pues, como máquinas lavaplatos, pero gigantísimas. Entonces las cafeterías le llevan a él los platos sucios, y él tiene toda una flota de transporte para entonces regresar al día siguiente los platos ya lavados a la empresa que lo haya contratado. Y son ideas que aparentemente son sencillas, pero de allí se pueden crear ideas de negocios si nos sentamos a pensar pues en esos problemas tradicionales que pueden tener solución. Y finalmente, ya para cerrar, Alejandro, yo sé que Ciudad del Saber también preside ese estudio que se hace a nivel nacional, que es uno de los pocos que se hace a nivel nacional, el Global Entrepreneurship Monitor, que habla acerca de bueno, mide distintas características del emprendimiento en Panamá, pero sobre todo las características de innovación. Y a mí me llaman la atención, y te quiero abordar acerca de eso, porque, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de empresas que ofrecen los mismos productos o servicios a clientes potenciales, Panamá usualmente está como por el 60% de muchas empresas competidoras, y hay muy pocas empresas, un 10%, un 15%, que no tienen ninguna empresa competidora. También, si vemos en los indicadores de ellos, el tiempo desde que existe la tecnología, usualmente el 80% de las empresas usan tecnología de más de 5 años. Y solamente un 8% de empresas usan tecnologías de menos de un año. Entonces,
quería abordarte con relación a ese estudio, número uno, y luego también te quiero abordar acerca de ese emprendimiento tan interesante, Tutores. Sé que fuiste formado en la Universidad Tecnológica, Alejandro, y también quiero que nos compartas un poco acerca de esa experiencia, cómo incidió, si incidió de alguna manera la Universidad Tecnológica. Algo mencionaste acerca de esa feria de emprendimiento y de las estrategias que tenemos para impulsar el pensamiento innovador. Buenísimo. Quisiera que nos compartas. ¿Con cuál empiezo? Con Tutores. Con Tutores, buenísimo. Bueno, primero para ponerlos a todos en contexto, yo soy egresado de la UTP en Ingeniería Industrial y Tutores también fue beneficiario de Capital Semilla de Senacid. Entonces soy aquí egresado de ambos y muy contento, y ambos instituciones definitivamente fueron parte importante. Empezando con la UTP porque pues empecé pues antes de recibir el Capital Semilla. A ver, una carrera de ingeniería no necesariamente está enfocada en que vayas a crear tu empresa, ¿no? Te enseñan muchos tipos de ingeniería, muchos tipos de temas de matemáticas y esto. Pero sí te empieza a generar ese pensamiento como divergente, ¿no? Ese pensamiento lateral, ese pensamiento creativo. Porque ustedes dirán, pero entonces, Alejandro, ¿tú te acuerdas cómo sacar una integral y una derivada? Pues no me acuerdo. Sinceramente, ya no me acuerdo porque no lo uso todos los días, pero si no fuera porque aprendí en ese momento a abrir mi mente a ese tipo de cosas, no hubiera podido, por ejemplo, escuchar a las personas y entender los problemas. Entonces, voy a hacer dos ejemplos aquí. Uno es el ejemplo o lo que me pasó de aprender a desaprender, aprender a escuchar y aprender a ver las cosas de diferentes perspectivas. Yo no sé cuántos de ustedes, de los 176 personas que nos están viendo, han estudiado ingeniería, pero cuando tú estudias ingeniería, en algún momento vas a escuchar cosas que te van a chocar con lo que tú aprendiste en tu vida como estudiante de escuela. Cuando empecé a estudiar física 2, me acuerdo que el profesor Polanco me dijo, un día en su clase dijo, estábamos viendo campos electromagnéticos y así él dijo, sí, porque lo que pasa es que las líneas paralelas se chocan en el infinito. Espérate, si la descripción de líneas paralelas es que no se chocan, entonces él dijo, para que esta física que te estoy enseñando funcione, tenemos que basarnos en esto, y sí se chocan en el infinito, y me enseñó por qué se chocan en el infinito. Yo me pude haber quedado con no, porque eso no es lo que yo sé, pero no, mi mente en ese momento fue, estoy absorbiendo, estoy siendo divergente, hay diferentes maneras de aplicar a esto. Entonces, definitivamente, aprender este tipo y hacer este tipo de carreras y de materias que a veces tú dices, bueno, no es una materia administrativa, pero es una materia que te va a abrir la mente para poder emprender, por ejemplo. A mí me sirvió muchísimo. Y el otro ejemplo es específicamente en la Feria de Emprendimiento y de Marketing que tuvimos en segundo año en la universidad, por allá por el 2006, esos fueron como mis inicios de, no sé si de emprendimiento, pero por lo menos de creador. Ahí es donde nos fuimos, mi equipo y yo, mis amigos y yo, creamos este producto que, pues se lo digo, se llamaba el Rattle Bottle Opener. Era un trabalenguas, pero básicamente era un abridor de botellas que cuando la abrías dejaba la tapa adentro. ¿Y de dónde salió esto? A ver, no nos enseñaron necesariamente cómo hacerlo, sino que nos dijeron, escuchen y vean los problemas que hay. Y es un problema que nosotros teníamos como universitarios, hacíamos las fiestas y las cosas y las tapas de las botellas de soda quedaban por ahí tiradas. Entonces dijimos, ¿qué tal si abrimos esa tapa y la tapa quedara adentro de un abridor? Estamos hablando del 2006. Entonces, nuestro pensamiento de creativo y nuestro pensamiento ingenieril, dijimos, bueno, perfecto, tenemos todo lo que necesitamos para eso, y creamos un prototipo que tenía una quilla con un ángulo especial para que cuando se abriera quedara la tapa adentro. Y ganamos la feria. Entonces, ese tipo de cosas fueron como que los pininos de cómo yo voy resolviendo problemas. Pero me faltaba una parte importante, era la parte de la implementación, que no la tuve hasta más adelante, cuando empecé ya a meterme un poco más en el tema de la administración de empresas. Porque ya yo tenía la parte creativa gracias a que, por ejemplo, en la universidad me fue abriendo la mente. Qué bueno, Alejandro, escuchar eso de ti. Eso nos da ánimo a seguir implementando actividades como esas, de las ferias, de los concursos, de las jornadas, que como tú bien dices, hay tantas materias que a veces son tan matemáticas, pero bueno, le forman al estudiante ese pensamiento investigador.
Y bueno, la segunda pregunta que te hacía, Alejandro, era con relación a las estadísticas que nos aportan ya en tu rol de director de innovación de la Ciudad del Saber, que sé que es la que preside juntamente con IESA lo que es el estudio, el Global Entrepreneurship Monitor, y esas cifras de innovación que nos dejan como un mundo por hacer para subir esos indicadores de innovación. Alejandro, ¿qué nos comentas? Bueno, en contexto, pues sí, este estudio global de emprendimiento se hace en muchos países a nivel mundial y Panamá es uno de los únicos de la región que lo ha hecho continuamente por 11 años. Este año va a ser el año número 12. Es con IESA, Ciudad del Saber y AMPIME, que también son los partners principales. Y mide de todo, mide emprendimiento en etapas tempranas, o sea, quién está emprendiendo, la cultura emprendedora, quiénes son los que están emprendiendo por género, por edades, por nivel socioeconómico, de todo. Y una de las cosas que mide es lo que mencionaba la doctora Yarisa, que es el tema de la innovación. Y a ver, el emprendimiento en general en Panamá está creciendo. En el 2019, que fue el que presentamos el año pasado, 2020, llegamos a un máximo histórico del 23% de las personas que fueron encuestadas estaban creando un nuevo emprendimiento. Eso quiere decir que 1 de cada 4 personas, aquí somos 5 personas en este panel, quiere decir que por lo menos hay uno que es emprendedor. Eso es increíble, está empezando. Y este año, todavía no ha salido, lo vamos a sacar en junio, les adelanto aquí exclusivamente que subimos aún más en pandemia a 1 de cada 3. O sea que si hubiese una persona más en este webinar, hubiesen 2 personas con emprendimiento. ¿Qué pasa? No todos los emprendimientos son iguales. Hay emprendimientos por oportunidad, hay emprendimientos por necesidad, hay emprendimientos innovadores, hay emprendimientos tradicionales. Y está bien, hay que tener una variedad. El problema es que para poder ser competitivos, y se lo dije en una de mis conclusiones, necesitamos ser innovadores. Y cuando digo innovadores, no es solamente ser innovador en mi grupo, no solamente ser innovador en mi barriada, soy la que tiene los duros con los mejores o los favores diferentes. No es suficiente eso, porque si tú quieres crecer, tienes que ser innovador en tu ciudad, tienes que ser innovador en tu provincia, tienes que ser innovador en tu país, y lo ideal es ser innovador en el mundo, en tu región, porque somos 4 millones de personas. Necesitamos ser competitivos hacia afuera. Necesitamos tener, y no solamente ser competitivos a nivel de precios y eso, sino competitivos realmente a nivel de la idea y de la solución. Entonces, estamos avanzando, diría yo. Hay que ver estas estadísticas año a año, pero todavía estamos bastante incipientes. ¿Qué sirve para poder desarrollar esto? Iniciativas como, por ejemplo, todo el Capital Semilla que hacen así, ellos van a escoger a los emprendimientos innovadores. Se lo digo yo, que ya me gané uno y me considero innovador ahí, y conozco muchos que se han ganado eso. Van a promover eso. Entonces, si tú creas algo innovador, ahí están preguntando en el chat, ¿cuáles son los requisitos? Ser innovador. ¿Cómo soy innovador? Iniciativas, por ejemplo, en Ciudad del Saber, que tenemos incubación, que tenemos aceleración. Iniciativas de innovación abierta, como la que está haciendo Capatec, ahora también con el apoyo de Senacid y de otras entidades. Eso es lo que hace que la gente innove, buscar soluciones diferentes. Cuando yo empecé hace 6 años, el ecosistema estaba mucho más incipiente que ahora, pero ya tú veías un poquito el avance de las personas que querían crear emprendimientos más tecnológicos e innovadores. Pero todavía se quedaban en la innovación de país, ¿no? Venían y decían, oye, que en Estados Unidos vino Uber, en Estados Unidos vino no sé qué, vamos a hacer algo así para Panamá. Es innovador para Panamá. Y está bien, es innovador para Panamá, pero necesitamos cosas que sean innovadoras hacia el mundo para realmente hacer un cambio y realmente volver a Panamá un hub tecnológico, un hub de innovación y un hub competitivo, ¿no? Entonces yo creo que la moraleja ahí, mi conclusión es que estamos en camino, está el ecosistema alineándose y necesitamos el apoyo de ustedes, 175 personas que nos están escuchando y viendo, a que empiecen a crear cosas diferentes, cambios basados en sus conocimientos que generen valor. Gracias, Alejandro. Sí, nosotros acá en la Universidad Tecnológica también les ofrecemos, pues, sobre todo a nuestros estudiantes y a nuestros docentes e investigadores, ese acompañamiento en la generación y en la puesta en marcha de sus ideas de negocio. Y bueno, como último apunte allí, que en el último GEMSI a nivel mundial creo que quedamos de primeros en el TEA, que es la tasa de actividad emprendedora temprana. O sea, mientras que en todo el mundo el emprendimiento bajó, los deseos de emprendimiento bajaron en el 2020, Panamá, si mal no recuerdo, quedó de primero a nivel
mundial, entre los países observados, pues, porque ellos observan como 40 países. Así que gracias, Alejandro, por todas estas ideas. Y bueno, y más, no sé si hay preguntas. Yo quería aprovechar el espacio, primero para agradecerte, Alejandro, porque creo que llenaste las expectativas de transmitir ese gen innovador, o sea, el ser disruptivo. Me quedo con esa palabra, que parece poco de pasar al pensamiento creativo al pensamiento innovador, o sea, a la puesta en marcha de ese pensamiento creativo, de esas ideas creativas, ¿ya? Y efectivamente podríamos definir innovación tratando de ser disruptivos, ¿no? También me gustó mucho la definición, ¿no? Todos los cambios, no solo tecnológicos, basados en conocimiento, no solo científicos, y que generen valor, no solo económico. También quería, pues, un poco comentar que un poco lo que comentaba Yarisa frente al tema de la innovación abierta y un poco metiéndonos en ese apoyo de financiamiento hacia el ecosistema de innovación y de emprendimiento. Nosotros dentro de unas 2 semanas vamos a estar lanzando las nuevas convocatorias de Senacid hacia el emprendimiento, unas convocatorias bastante reforzadas para impulsar a ese Alejandro Carbonell desde la Universidad Tecnológica y a esos Alejandros Carbonell que hoy existen en todas las universidades, ya a través de la convocatoria de Innovatec, ya que va orientada a que esos estudiantes que tienen ese pensamiento creativo puedan pasarlo a ese pensamiento innovador. De hecho, esta convocatoria Innovatec que ya hemos lanzado anteriormente va a tener varias categorías. Categorías orientadas hacia estudiantes, categorías orientadas hacia nuevos emprendimientos, categoría orientada hacia escalamiento, a esos emprendimientos que ya existen, que están en un siguiente nivel. Otra de las cosas o de las convocatorias que estamos reestructurando es el impulso de esa innovación abierta, una convocatoria de innovación abierta en donde, como muy bien lo describió Yarisa, ya que una empresa pequeña, una microempresa puede aportarle a una gran empresa en Panamá, ¿ok? Y que cómo se puede integrar mezclando o combinando dos cosas, ¿no? Que podamos traccionar, era un poco la convocatoria que conocíamos como empresas tractoras, pero ahora ampliando el concepto para impulsar la innovación abierta de manera más formal a través de ese financiamiento. Y pues la convocatoria que hasta el momento pues más tradicional de Senacid desde el punto de vista de esa innovación empresarial que hoy en términos de reactivación económica juega un rol importante y que esa reflexión desde el pensamiento creativo, desde esa visión empresarial y estos intraemprendedores para reinventarse en estos momentos de que la economía necesita reactivarse. Entonces, también quiero aprovechar para invitarte, Alejandro. Nos mencionas que en junio van a presentar los resultados del GEN 2021 y me gustaría pues que en este espacio del Café Innova pudiéramos presentar los resultados del GEN 2021 e incluso un comparativo de años anteriores. Yo creo que es fundamental que el ecosistema de emprendimiento e innovación sepa cuáles son las características en las cuales nos movemos, ¿no? Y que efectivamente para nosotros desde Senacid, en la generación de política pública para el impulso de la innovación y el emprendimiento, son fundamentales para tomar en cuenta. Entonces, me gustaría extender esa invitación y de hecho a la doctora Yarisa también, que lleva sus investigaciones muy orientadas hacia las características del efecto innovador y que tiene publicaciones muy valiosas a nivel de Panamá sobre la reflexión de los resultados del GEN en años anteriores. Y me gustaría pues, hacerle la invitación y estoy segura que los que están aquí presentes y muchos a nivel nacional les interesa saber cuáles son esas características de emprendimiento en el país. Bueno,
Yo creo que hay muchas preguntas, yo creo que ha despertado, la verdad, muy interesante, una reflexión muy interesante dentro de todos los participantes y que efectivamente también va a tener reflexión importante desde el punto de vista que está grabado, está siendo grabado y que efectivamente en cualquier momento pueden escuchar. Adelante, Silvia, con las preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por sus aportes. Sí, pues tenemos muchísimas felicitaciones en primer lugar, muchísimas por la presentación de Alejandro. Y también tenemos sugerencias de que este tipo de docencia debería darse desde la escuela, para que los chicos desde edades muy tempranas ya tengan este pensamiento innovador. También tenemos algunas preguntas. Pablo Cruz pregunta, ¿cuál sería una forma de testear el mercado para saber si nuestra idea o producto resulta atractivo o tiene potencial? Buenísima pregunta, y la recomendación 100% que le doy a todos los emprendedores es vayan y hablen con el consumidor final, a la persona que le van a resolver ese problema, al tipo de persona, al tipo de segmento, tienen que ir a hablar con ellos. Sí, hay gente que dice, es que ya mandé 5 encuestas, 10 encuestas, 100 encuestas, pero al final del día, hablar y escuchar y entender a la persona, sacar esos insights, y insights recuerden que son esos conocimientos que ustedes van sacando de lo que les dicen, es lo más importante. Entonces, versus cualquier otra cosa, yo diría hacer esa entrevista 1 a 1, ir y entrevistar, me voy a sentar con Silvia, te invito a un café, vamos a hablar sobre este problema y realmente sacarle eso. La única manera, y por eso es que el design thinking empieza con empatizar, es ponerte en los zapatos de la otra persona. Es la única manera realmente de entender si tu problema que tú estás pensando es el verdadero problema. Y luego, cuando crees una solución para ese problema, regresas y se lo pones en sus manos a través de un prototipo y le dices, ¿qué pasaría si yo te doy esto para resolver ese problema? Y entonces ahí es donde empiezas a validar. Al final del día, como decía la doctora Yarisa, esto es el proceso científico. El método científico es, con otras palabras, pero es el método científico. Hay que hacer experimentación, tú tienes una hipótesis, la validas, es así. Le ponemos un nombre bonito de emprendimiento diferente, pero es lo mismo que ustedes aprendieron en la escuela. Aplíquenlo en el emprendimiento. Sí, y algo también bien importante es que ese prototipo que generan para experimentar, para testear con el mercado, que sea el más económico o el más bajo costo posible y en el menor tiempo posible, porque así te das cuenta rápido si el mercado no es eso lo que quiere y si tienes que iterar, que en lugar de hacer un prototipo muy caro, con mucho tiempo, que después sea más difícil cambiarlo. Tenemos otra pregunta de Eric Ramos Sánchez. Dice, cuando la necesidad sea satisfecha, ¿qué impulsa el emprendimiento? Y cuando la necesidad cambie, ¿qué ocurre con el emprendimiento? Esa es una buena pregunta y no sé si entendí la primera parte y voy a tratar de explicarlo a ver si es así como lo quiso decir. Para que pueda existir un emprendimiento, realmente tiene que haber una necesidad insatisfecha. Entre más grande el problema y más grande el mercado, mejor para el emprendimiento. Entonces, tu trabajo como emprendedor es lograr satisfacer esa necesidad. Si la necesidad cambia, porque sí cambia, tienes que cambiar también. Y le pongo el ejemplo de la pandemia y el ejemplo de tutores en la pandemia. Así se puede imaginar cualquier cosa, cualquier emprendimiento. Nosotros en tutores conectábamos estudiantes con tutores, ¿no? La gente iba a la casa, 99% de las tutorías eran para la casa. Cae la pandemia y miren qué pasa, nadie puede ir a la casa de nadie. 1, 2, la gente ya no necesitaba un tutor para el examen porque ahora los papás estaban en la casa y ahora los exámenes eran no tan difíciles porque, pobrecitos los niños que no pueden ir a la escuela y están aprendiendo por Zoom. La barra bajó, la gente ya no necesitaba tanto y las tutorías bajaron. ¿Qué hacemos? El problema que estábamos resolviendo cambió y tuvimos que pivotear ese problema y dijimos, ¿ahora qué hacemos? Bueno, en vez de venderte para que resuelvas para el examen, ayudarte para el examen, vamos a venderte la idea y la solución del acompañamiento. Porque tú, madre de familia, padre de familia, estás en la casa, pero eso no significa que tienes que dedicarle 3 horas de estudio a tu hijo cuando podemos ayudarte a que él vaya aprendiendo a generar ese método de estudio. 1, 2, ahora va a ser virtual.
ya tu hijo aprendió a hacerlo virtual, ya tú aprendiste a hacer las cosas virtuales, ahora cambiamos la solución. El que no se adapta, muere. Darwin 101. Tienen que adaptarse. No es el más fuerte, es el que se adapta. Entonces, ustedes tienen que adaptar su solución al problema. Si el problema cambia, ustedes cambian. Magnífica respuesta. Tenemos una pregunta de Gabriel Montenegro que ya la doctora Milena contestó, pero para que quede en el registro del webinar, él dice, buenos días, ¿cuáles son los requisitos para obtener un capital semilla en un proyecto con la CENACIT? Sí, como les comenté, de hecho, pues nosotros tenemos para capital semilla o aportar capital semilla la convocatoria Innovatec con las diferentes categorías. Dentro de 15 días vamos a lanzar la Innovatec reformada, ¿ya? En donde, por la ubicación, todos saben dónde queda CENACIT, que está al frente de Plaza del Tren. Que no solamente incluye capital semilla, muy interesante, sino es que estamos incluyendo la categoría de presemilla. ¿Okay? Para aquellos que tienen esa idea y que todavía no han llegado a la etapa del prototipo, ¿ok? Pero necesitan plasmar la idea, incorporamos la categoría de capital presemilla, que de hecho es muy interesante para los estudiantes, ¿no? Yo creo que Alejandro, si hubiera tenido la oportunidad de un presemilla en CENACIT en su momento, seguramente ese emprendimiento que estuviste en la feria, muy famosa, por cierto, de la Facultad de Industrial, que también soy parte de la Universidad Tecnológica, esa idea que es interesante, ya la hubieras podido plasmar hacia un plan de negocios, formalizarla hacia un plan de negocios y después ir escalando. O sea, hemos tratado de hacer el instrumento de Innovatec, la gran convocatoria para las diferentes etapas de emprendimiento, ¿ya? Para que esas ideas, ya que comienzan desde la idea, pueda ir creciendo y que el ecosistema de emprendimiento en Panamá encuentre financiamiento en cada una de las etapas y no se queden ya sin poder escalar y hacia donde nosotros como país queremos llegar, a generar mayores empresas, que las empresas pequeñas se conviertan en empresas grandes, que generemos empleos de calidad, ¿ya? Y que hagamos el país mucho más competitivo. Entonces, esa, digamos, sería pues las convocatorias que están orientadas a lo que sería el impulso de capital semilla. Las bases, pues, de las antiguas convocatorias que ya están en internet, pues, pueden verificar las bases, van a mantenerse hacia 15 días que estamos proyectando, lanzar la convocatoria de Innovatec para el impulso de capital semilla y impresión, que pueden consultarlos en nuestra página web perfectamente. Y que de hecho vamos a tener un espacio exclusivo para explicar los nuevos instrumentos y las nuevas convocatorias y darle los detalles de esos requisitos para el presemilla, para el semilla, para los nuevos emprendimientos, para el escalamiento, ¿ya? ¿Qué es ese instrumento de financiamiento que la CENACIT busca impulsar y promover hacia la innovación y el emprendimiento del país? Magnífico. Tenemos otra pregunta de Rolando Ábrego. Dice, ¿ser innovador puede involucrar el observar otras ideas ya hechas y convertirlas según nuestras perspectivas, sin que esto afecte a otros? ¿Caería dentro de lo que se dijo el hecho de combinar ideas para que surja otra? Por supuesto, eso se llama innovación incremental. Cómo ustedes van mejorando otras ideas. Y miren, todo lo que está a su alrededor no nació porque se lo imaginaron y ya alguien. Nació porque se basó en otras ideas de alguien o en la naturaleza, inclusive. ¿Cómo nacen los jets? Nacen de las ideas de los hermanos Wright. ¿Sabes? ¿Cómo va evolucionando eso? Su trabajo es cómo hacen ese cambio en esas ideas que ya existen, por ejemplo, o cómo combinan esas otras ideas
para crear algo innovador que esté generando valor. Ahorro de tiempo, ahorro de plata, más eficiencia. Entonces sí, eso también es innovación. Lo que no quiero es que repliquen algo que fue innovador en otro lado y lo repliquen en Panamá. Eso no es innovación, eso es replicar. Y funciona como emprendimiento, ustedes pueden traer, y perfecto, pero no es la innovación que queremos. Lo que queremos es que ustedes vayan innovando hacia afuera. ¿Cómo creamos nosotros con ese conocimiento de lo que ya funciona, por ejemplo, con esas ideas, cómo le agregamos nosotros ese conocimiento propio para crear algo nuevo? Entonces sí. La siguiente pregunta, doctora, creo que es para usted. Dice, ¿cómo abordar las barreras gubernamentales para vender innovación al sector público? Bueno, yo trabajo en una universidad pública, una universidad que desde hace 10 años o 12 abrió la primera incubadora de empresas universitarias. Y yo creo que aunque el aparato público tenga sus obstáculos o sus burocracias, siempre aún las personas que trabajamos dentro de instituciones públicas podemos innovar. Podemos implementar cosas nuevas, programas nuevos. Bueno, ya Alejandro habló un poco, aunque somos una universidad pública, se hacen ferias, y allí aún animo pues a las personas que están escuchándonos desde empresas, desde organizaciones. Alejandro lo ha dicho y lo ha repetido mucho hasta la saciedad, cuánto él, inclusive como director de innovación, escucha a su equipo, porque es la única manera de implementar ideas nuevas, de implementar programas nuevos y de introducir innovación en los procesos, en los productos y en el servicio que actualmente se da. Creo que Senacit es otro ejemplo, según lo que menciona la doctora Milena, cómo se están renovando las convocatorias, se están estudiando las convocatorias, adecuándolas entonces a la necesidad. Excelente lo del capital presemilla, porque definitivamente que lo que comentaba, ¿no? Prototipar, pero con un monto mucho menor, que nos demos cuenta si de verdad hay que seguir por allí o hay que cambiar la ruta. Gracias. Yo quería aportar un poco a esa pregunta. Bueno, a nivel internacional se ha explorado mucho lo que son las compras innovadoras, ¿ya? Que de hecho muchos países que han incorporado las compras innovadoras, o sea, que ese emprendedor que tiene una solución, ¿cómo lo incluimos en el aparato gubernamental? Yo creo que allí tenemos, la verdad, un reto, ¿ya? Porque todos conocemos en Panamá que hay una ley 22 de compras y que de hecho recientemente fue modificada, ¿ya? Pero que igualmente puede sufrir nuevamente una modificación y que sería muy interesante para apoyar esos emprendimientos y esa innovación local, incorporar las compras innovadoras dentro del aparato gubernamental y que dentro de toda esa estructura de ley 22 ya haya ese espacio para introducir las innovaciones de nuestro ecosistema. Yo creo que hay un reto bastante grande, pero que efectivamente debemos apuntar hacia trabajar en la construcción de esa política pública. Magnífico. Y Alejandro, el señor Demetrio Santamaría nos comparte: en la comarca Nove Buglé estamos trabajando en la creación de una universidad autónoma. Me gustaría en el futuro establecer una alianza entre el Centro de Innovación de la Ciudad del Saber para el impulso del pensamiento innovador de los estudiantes de esa universidad. Así que hemos compartido tu correo en el chat para que el señor Santamaría pueda escribirte y contactarte para que en el futuro pues pueda tal vez impartir esas clases tal vez a manera virtual. ¿Verdad? Buenísimo, por supuesto, y no en el futuro, en el presente, que me escriba señor Sánchez ahí, señor Santamaría, y porque desde ya, cuando ustedes están creando esta universidad, que se construya con las bases de la innovación. Así que con gusto, desde ya en el presente podemos ir viendo lo que ustedes quieran.
Por cuestiones de tiempo, no sé si nos alcanza el tiempo para una última pregunta. Eric Ramos dice, el conocimiento se genera a partir de estructuras de conocimiento ya logrado. Sería bueno que los más jóvenes comenzaran a emprender desde el nivel inicial, o sea, en el preescolar. ¿Qué opinan los panelistas de iniciar el pensamiento innovador desde el preescolar? Súper. ¿Quién empieza? Bueno, yo quería, desde la base de lo que había comentado la doctora Yarisa, el pensamiento crítico de los niños, ¿ya? Que yo creo que al avanzar en el sistema educativo los vamos perdiendo esa innovación, esa curiosidad. Realmente es la curiosidad de ver, identificar, de plantearse las hipótesis, de tomar los datos. Yo creo que sí es fundamental que se impulse desde las primeras edades, porque de hecho es algo que ya los niños nacen con ello. Lo que pasa es que nosotros desde el sistema educativo debemos mantener ese pensamiento creativo, ¿ya? Desarrollar las dos áreas del cerebro, el pensamiento del izquierdo y el derecho, la parte creativa debe mantenerse a lo largo del sistema educativo. Yo creo que son parte de los retos y es interesante, Alejandro, cuando le comentas de crear una universidad, efectivamente debe ser creada con ese enfoque de innovación y de emprendimiento, no solamente de un enfoque de formación o de generación de conocimiento para un empleo, sino para poder generar, de hecho, nuevos emprendimientos, y el enfoque de las universidades, los centros de generación de conocimiento deben, desde las primeras etapas, ya hasta efectivamente a nivel más alto, seguir cultivando el emprendimiento desde los jóvenes hasta los mayores. Yarisa. Doctora Palma. Bueno, sí, yo iba por la misma línea. Nosotros somos los primeros que a los niños, a veces con decirles no, vamos coartando lo que es su inventiva, su creatividad, su iniciativa. Ahora, Senacid sacó hace poco también una convocatoria para escuelas, ¿no? Para implementación de todos estos programas de emprendimiento. Realmente en otros países, ya los niños desde la edad escolar saben cómo administrarse, cómo llevar sus finanzas, saben de instrumentos financieros, de bonos, de valores, de inversión. Así que hay todo un reto en el aparato educativo. Nosotros lo estamos abordando ahorita desde las universidades, pero sí definitivamente vamos a procurar esas alianzas también con escuelas para empezar esta enseñanza que hemos visto que desde ya se da, ¿no? Y que hay que seguir pues impulsándolos para que toda esa creatividad pues se traduzca desde edades tempranas en nuevos emprendimientos. Magnífico. Alejandro. Para agregar simplemente, 100% de acuerdo, yo enseño temas de creatividad desde niños hasta adolescentes y jóvenes adultos, y tú vas viendo cómo van perdiendo este tema. Y ahí por ahí había otra pregunta que la voy a asociar con eso, de cómo podemos hacer nosotros para los niños. Ya hay esfuerzos, o sea, ya se aprobó, entiendo que se aprobó el tema de la ley para enseñar cultura emprendedora en las escuelas. Ese es un paso, pero ustedes, los padres de familias, también tienen una parte importante. Cuando los niños le digan, ¿por qué el cielo es azul? Y ustedes le digan, porque el universo es negro, y que te pregunten por qué, y que no se quede ahí, que ustedes sigan promoviendo la curiosidad en ellos, que no les cuarten esa curiosidad, que no les digan, oye, ya, no, busca, no. Ustedes son los responsables primero de ayudar que ellos sigan siendo curiosos. Como decía Steve Jobs en su discurso de la universidad una vez, que él decía como que manténgase curioso siempre. O sea, no importa cuántos años tengas, no importa qué hagas, siempre mantente curioso. Creo que esa es la parte número uno, mantener esa mentalidad creativa, y luego, obviamente, cómo la ponemos en acción con la mentalidad innovadora. Magníficos aportes, y con esto pues damos terminado este webinar. Agradecemos a todos su participación y los esperamos en el próximo
Café Innova. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos.